como parte de las prestaciones intrínsecas de la seguridad social, pero quisiera poner en contexto los traslapes que hay entre la salud, el sistema de salud y la seguridad social. Y me apoyo de una diapositiva relativamente sencilla. Del lado derecho planteo lo que es principalmente el sistema de salud y lo que abarca, y mencionaría 4 grupos importantes de prestaciones. La primera, la protección contra riesgos sanitarios, que se genera a través de la COFEPRIS y otras instancias, por supuesto en las entidades, por ejemplo el control de vectores. La segunda, todas las acciones de protección, de promoción de la salud, principalmente abocado a los 7 factores principales de riesgo a través de conductas. La prevención y detección oportuna de la enfermedad y, por supuesto, la que más recursos y atención ocupa, que es las prestaciones médicas. Del lado izquierdo, y como ya lo mencionaba el doctor Sosa, tenemos la definición de la seguridad social. Y la seguridad social, operativamente hablando, nos podemos referir al convenio norma mínima 102 que México firmó con la OIT en 1961, donde México se adhiere a la mayoría de las prestaciones que se desprenden del convenio 102, asistencia médica, apoyo monetario en dinero a la enfermedad, la vejez, los accidentes de trabajo, la maternidad, invalidez, los apoyos a sobrevivientes y la principal prestación faltante que no se adhirió en 1961 México es el seguro de desempleo, que seguramente, como se mencionó esta mañana, en la medida en que se formalicen las reformas de pensión universal y de seguro de desempleo, podrá México aspirar a ratificar casi la totalidad de las prestaciones que emanan del convenio 102. Ahora bien, los traslapes que se dan entre seguridad social y los servicios de salud básicamente recaen en la prestación médica. Del lado de la seguridad social, en el caso del IMSS, ley del seguro social, el seguro de enfermedades y maternidad; del lado del ISSSTE, el seguro de salud; y por supuesto del lado de la Secretaría de Salud, el seguro popular. Es ese quizás la zona más importante que requiere atención y en particular que requiere una reformulación para poder aspirar a un sistema universal de salud y en particular un sistema de cobertura efectiva del acceso a servicios médicos. Ahora, ¿qué ha pasado a través de los años? Y es importante hacer memoria de que el sistema de salud es la evolución, a veces más continua, a veces con sus espacios, pero si uno ve la actividad o los hitos en materia legislativa del sistema de salud, y podemos ver en la parte superior lo que ha pasado del lado de la salud, la Secretaría de Salud, la Ley General de Salud, y en el lado inferior lo que ha pasado en la seguridad social, podemos ver una serie de transiciones importantes. Por supuesto, empieza el sistema en su forma moderna en 1943 con la creación de la Secretaría de Salud y la promulgación de la Ley del Seguro Social, y a través del tiempo se generan una serie de cambios importantes. Resaltaría 2 vertientes que son particularmente importantes. Primero, la convergencia de que la salud pasa de ser un derecho laboral emanado del 123 constitucional para que en 1983 se vuelva una garantía social constitucional del artículo 4º, párrafo 3º, y más recientemente en el 2011 con las modificaciones al artículo 1º como un derecho humano. Y del lado financiero, empezando en 1995, cuando se reforma la Ley del Seguro Social, se crea la cuota estatal. Por primera vez también en la historia moderna del financiamiento de la salud, se genera una asignación fija por familia, independientemente del ingreso, que el Estado con recursos fiscales generales aporta a cada mexicano. Esa reforma de 1995, que fue principalmente una reforma de pensiones, también generó cambios profundos en el seguro de enfermedades y maternidad. Esa misma estructura financiera de una cuota por familia para cada uno de los derechohabientes de la seguridad social se reproduce en el 2003, cuando se crea en la Ley General de Salud el sistema de protección social. Y en imagen
y semejanza de esa cuota estatal, se crea la cuota social, que es el ancla financiera del Seguro Popular, exactamente la misma participación, mismo monto que lo que viene plasmado en la parte financiera de la Ley del Seguro Social. Viene el 2007, se reforma también la Ley del ISSSTE, también con un objetivo claro de pensiones, pero en el seguro de salud de la Ley del ISSSTE se reproduce casi textualmente los mismos textos de la Ley del Seguro Social de 1995. 13.9 de un salario mínimo elevado al año le corresponde a cada cotizante o asegurado, también del Instituto de Servicios de Seguridad Social del Estado. Y más recientemente, en el 2009, por razones de quizás oportunismo y falta de fiscalización de familias y cotizantes, se revuelve a reformar la Ley General de Salud y la cuota que estaba establecida por familia del 13.9 elevado al año se desdobla en una cuota por cada uno de los afiliados al Seguro Popular. ¿Qué quiere decir esto? Que a la fecha tenemos ya una plataforma homogénea donde los recursos fiscales generales que emanan del presupuesto de egreso de la Federación se distribuyen a toda la población, 100 millones de mexicanos, a través de una aportación independiente de la capacidad de ingreso, simplemente por cotizar o por ser afiliado a uno de los tres grandes sistemas de cobertura de salud: IMSS, ISSSTE y Seguro Popular. De la misma manera ha venido avanzando el concepto constitucional y ahora tenemos una plataforma que básicamente se desprende en una aportación de recursos contra un beneficio, un mandato constitucional de un servicio. Ese es donde nos encontramos actualmente. Ahora quisiera repasar otra vez el concepto de universalidad que se vino trabajando en años recientes y en particular la que sigue. Quisiera referir a lo que es el informe de la Organización Mundial de la Salud, que desprende una visión operativa de la universalidad. La OMS básicamente nos refiere a que existen tres dimensiones de la universalidad. La primera, plasmada en el eje horizontal, es la dimensión de la cobertura de la afiliación. El segundo eje, plasmado en el eje, en la parte de profundidad, es el número de intervenciones a las que se tiene derecho a través de esa afiliación. Y en el eje vertical tenemos el porcentaje de cobertura financiera que logra esa afiliación a través de esas intervenciones. Entonces, en términos generales, estamos hablando de una agenda en tres dimensiones. Primero, afiliar a todos a un seguro formal de prepago. Segundo es tratar de incluir en este paquete de beneficios el máximo de intervenciones acorde con la patología y la epidemiología del país. Y tercero, lograr que estas intervenciones en esta población afiliada logren la suficiente protección financiera para que por razones de salud no estén expuestos o a gastos empobrecedores o a gastos catastróficos. ¿Cómo vamos en estas tres dimensiones? En primer lugar, pasemos a la parte del Seguro Popular. El Seguro Popular nace con una reforma en abril del 2003, arranca operaciones el 1 de enero del 2004 y se plasma en los transitorios de la Ley General de Salud una transición de 7 años. Es decir, la población objetivo, que en aquel entonces era aproximadamente 45 millones, subió a 55 millones, se dividió en 7 pasos intermedios y se generó un presupuesto adicional de una afiliación de aproximadamente 7, 8 millones de personas, 2, 3 millones de familias que se iban a ir afiliando. Esa transición de 7 años se alargó a 8 años, básicamente debido a los problemas financieros del 2009, pero podemos decir al día de hoy, y se ve en la gráfica a partir del 2012, que la población sujeta o potencialmente afiliable del Seguro Popular ha sido ya incorporada. Es decir, la dimensión horizontal de la universalidad medida por simple afiliación ya ha sido alcanzada.
Eso no quiere decir que no podamos o debamos de seguir avanzando en las siguientes dimensiones. ¿Cuál es la segunda dimensión? Es decir, ¿qué hacemos con esos recursos y con esa población afiliada? Lo que ha hecho el Seguro Popular es tratar de ir incluyendo mayores intervenciones. Y aquí lo que podemos ver es esta transición en número de intervenciones que se vino trabajando también en esa secuencia de los últimos 10 años. Empezó con un conjunto básicamente mínimo de intervenciones de salud pública, algunas intervenciones de salud comunitaria y pocas intervenciones de salud primaria y sobre todo atención prenatal y del parto, a tener ya ahora un esquema de aproximadamente 475 intervenciones en varios subpaquetes. El paquete del Seguro Médico Siglo XXI, instituido a principios de la administración pasada, que se adicionó a las intervenciones del Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos para lograr la mayor protección financiera, que además traía como base en atención primaria y hospitalización básica aproximadamente 200 intervenciones del CAUCES, el paquete de intervenciones hospitalarias y de salud primaria. Y decir, al día de hoy ya tenemos un paquete, por supuesto es un paquete que tiene que estarse revisando y ampliando en función de la epidemiología y de las nuevas tecnologías, que podríamos decir cubre una buena parte, entre el 85 y el 95% de las necesidades de la población afiliada al Seguro Popular. Paralelamente, en las instituciones de seguridad social, el paquete sigue ofreciendo básicamente toda la atención quirúrgica, asistencial, médica, farmacológica a todos los derechohabientes sin explicitar cuáles son esos tipos de intervenciones. Ahora, pasando a los recursos. Lo que es importante es que con el aumento de la afiliación, el aumento de la cobertura de intervenciones, también se ha venido ampliando los recursos y lo que podemos ver es la transición desde el 2001, sobre todo el despegue a partir del 2004 de los componentes. Ahí tenemos en rojo la parte de Seguro Popular, en verde Seguridad Social, IMSS, en gris ISSSTE y en amarillo los demás. Quizá lo más importante es ver que si bien al arrancar en el 2004 el sistema de protección social en salud, la diferencia era aproximadamente de 4-1, los recursos fiscales que se dedicaban a población no asegurada de los que se dedicaban a población de cobertura de seguridad social. Al día de hoy las participaciones de recursos que el gobierno da a seguridad social y a Seguro Popular son básicamente equivalentes. Y eso lo podemos ver en la siguiente gráfica. Con cifras 2012 podemos ver que la disponibilidad de recursos fiscales que cuenta el IMSS por cada uno de los derechohabientes suma a 3,463 pesos, en el caso del ISSSTE 4,082 y en el caso de Seguro Popular 3,384. Por supuesto, diferencias muy importantes en los perfiles epidemiológicos, en los grados de envejecimiento, en las necesidades, en las expectativas, en los modelos de atención. No obstante eso, se ha logrado al día de hoy que las 3 instituciones básicas de aseguramiento tengan una disponibilidad prácticamente equitativa de recursos fiscales. Es la gran plataforma, el gran logro que se ha llevado en los últimos 6 años. Y en la siguiente lámina podemos ver esta convergencia medida como en el 2000 el 67% del recurso correspondía a seguridad social y solamente el 32% a población no asegurada a seguridad social, a prácticamente una distribución de 55, 46, 44, que corresponde exactamente a la participación de las coberturas, a la participación de las afiliaciones de la población en general a seguridad social y a Seguro Popular. Estamos en una situación muy importante de convergencia en materia de recursos fiscales. Ahora, los recursos fiscales no es el objetivo. Básicamente la transición y el objetivo final es que la población tenga mejor salud. Y el recurso y la asignación per cápita es instrumental. Y básicamente lo que se busca es lograr la equidad financiera para que con ello se logre la equidad en el acceso, para que con la equidad en el acceso se logre la equidad en las condiciones de salud. Es la transición.
Por supuesto, en 7 años se logra la transición de la equidad en el financiamiento, toma mucho más tiempo, sobre todo en la medida en que la oferta y en particular los recursos humanos responden más lentamente, y por supuesto tomará décadas en que las condiciones de salud también logren una situación de equidad o de justicia social. Sin embargo, hay noticias alentadoras en lo que se ha evaluado en los últimos 10 años del sistema, y quisiera nada más presentar brevemente algunas cifras. Si nosotros medimos qué ha pasado con la equidad financiera, podemos decir que la brecha de recursos per cápita entre poblaciones está cerrada. Ese es el gran logro de la reforma del 2003, Sistema de Protección Social. Si vemos la disponibilidad de recursos, medidas en acceso, consultas externas por 1000 derechohabientes, consultas de médicos generales, de médicos especialistas y altas hospitalarias, podemos ver que si bien han subido la actividad de consultas y de hospitalización en los dos subsistemas, el acceso a hospitalización y el acceso a consultas, tanto de especialistas como de médicos generales, ha subido más rápidamente en la población no asegurada de la Seguridad Social. Persisten brechas, pero ya las brechas en actividad se han reducido de forma significativa. Si lo vemos en productividad, medido como consultas por médico general, consultas por médico especialista o tasa de ocupación hospitalaria, lo que nos encontrábamos en el 2003 era mucho especialista, mucho médico y sobre todo muchos hospitales con baja ocupación hospitalaria, principalmente por falta de equipo y por falta de medicamentos. Lo que se ha logrado es subir esas tasas de productividad de tal manera que la brecha también en la productividad de los recursos humanos y de las instalaciones físicas y del equipamiento también se ha venido reduciendo. La productividad ha aumentado más significativamente en Seguro Popular que en Seguridad Social. Y en la generación de recursos, en esta lámina se muestra actualmente médicos generales por 100,000, ya está básicamente igualado entre poblaciones. Todavía tenemos una brecha en médicos especialistas por 100,000, Seguridad Social 90 por 100,000, Seguro Popular 50, 60. En enfermeras la brecha todavía es más pequeña, pero se está cerrando, y en camas hospitalarias la brecha básicamente se ha cerrado, 80 camas por 100,000 en Seguridad Social, 70 camas por 100,000 en Seguro Popular. Ahora, lo importante no es, como mencionaba, mismo recurso per cápita, mismos accesos a hospitalización y a consulta por derechohabiente, sino las condiciones últimas de salud y sobre todo los resultados de protección financiera. La siguiente lámina, y este es un artículo publicado recientemente, se puede ver que la mortalidad en niños de 0 a 5 ha caído de forma más importante entre población del Seguro Popular que en población de Seguridad Social. Ha habido mejoras en ambos subgrupos, pero se ha cerrado la brecha de mortalidad de 0 a 5 entre las dos poblaciones, y las muertes maternas también han disminuido de forma significativa en las dos poblaciones, pero han acelerado se ha mejorado los índices de mortalidad materna mucho más significativamente en población sin seguridad social. Y si también medimos, como también objetivo último y uno de los principales motivaciones del Seguro Popular, qué ha pasado con la protección financiera de las poblaciones fuera y dentro de la seguridad social, también es importante mencionar que si lo medimos como participación del gasto catastrófico en las familias o como el índice de gasto empobrecedor también entre familias, podemos decir que ha habido una mejora de protección financiera, pero la mejora ha sido más significativa también en población sin seguridad social. Es decir, nos hemos estado acercando una gran convergencia en recursos financieros, sobre todo fiscales, una gran convergencia en disponibilidad de médicos generales, especialistas, consultorios, camas hospitalarias, y también una gran convergencia en lo más importante, condiciones de salud medidas por mortalidad y protección o niveles de protección financiera de las poblaciones.
¿Qué sigue? Teniendo esta convergencia que era al final del día el valor instrumental de las reformas de medio camino, sigue el paso hacia la consolidación de un sistema todavía más equitativo y en particular más funcional y con mejores resultados. Y quisiera mencionar tres directrices, tres líneas importantes que requieren profundización y que seguramente cuando la doctora Juan presente en este mismo seminario este viernes podrá ser mucho más clara y precisa en ciertos de los lineamientos y propuestas que se tienen pensadas, pero número uno diría, hay que institucionalizar la equidad del financiamiento. Les mencionaba, la equidad del financiamiento se ha venido dando con reformas separadas, ley por ley, institución por institución. Ahora hay una homologación de las reglas financieras de todos los subsistemas, sin embargo falta unificar esas reglas financieras, sobre todo asociadas a recursos fiscales generales, en una sola regla que permita la equidad en el sistema de cobertura de atención médica. Y segundo, teniendo un recurso que emana del derecho humano constitucional a la protección de la salud, tener también los elementos